Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La obesidad infantil es uno de los problemas más graves que se están presentando a nivel mundial en países de medianos y bajos ingresos. Esto quiere decir que las dificultades de estas enfermedades se presentan a pasos agigantados en estos países. Si nos referimos un poco a las cifras que son alarmantes, más de 42 millones de niños padecen de obesidad. Se calcula que estas cifras estaban establecidas en el año 2010. Posterior a esta fecha, 35 millones de estos niños estaban catalogados en países de vías de desarrollo. Mi nombre es Evelyn Valdés y le doy la bienvenida a este programa donde estaremos hablando de qué es la obesidad infantil, y para ello el doctor Jacobo Aguilar se encuentra ya listo. Bienvenidos. Así es, Evelyn, decidimos hacer un programa que continuara con lo de obesidad en general y decidimos hacer obesidad infantil, sobre todo por lo importante que es tratar con el grupo de lactantes, niños y adolescentes. Imagínate que en 1990 la cifra que recoge la Organización Mundial de la Salud es de 32 o más millones de niños padeciendo obesidad. Y ya para el 2013-2014, casi 35 millones pasan a ser 42 millones de niños en esta condición. Se cree que si no se interviene adecuadamente, para el 2025 van a haber cerca de 70 millones de niños padeciendo esta condición. Para ese motivo, para ese objetivo, trajimos hoy un panel de especialistas. La doctora Celia Alvisures, que es pediatra y neonatóloga, la licenciada Marlene García, que es nuestra nutricionista, y el doctor Vinicio Granados, que es endocrinólogo. Vamos a arrancar entonces en esta condición. Doctora Celia, bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Marlene, igualmente. Qué agradable estar aquí contigo haciendo este trabajo. Muchas gracias, Jacobo. Es un gusto poder compartir con toda nuestra audiencia de nuevo un tema tan importante como es la obesidad infantil. Así es. Una pregunta para ambas. Doctora Celia, ¿qué es la obesidad? ¿Cómo se puede definir esta? Bueno, la obesidad es una de las enfermedades, se podría llamar así, que está aumentando mucho más. Inclusive en nuestro país, a pesar de que hay mucho niño desnutrido, es una de las enfermedades que se está dando mucho más en países desarrollados e inclusive en nuestro país, México y otros países que están comenzando a tener una alta incidencia de niños en sobrepeso, arriba de la curva normal de peso para la edad, ¿verdad? Igualmente, Marlene, definamos obesidad aunque tenga similitudes con el aspecto que da la pediatra. Sí, la obesidad infantil, como lo mencionamos en el programa anterior, al igual que la obesidad en general, es ese desequilibrio en la energía que ingresa a un cuerpo y la energía que sale. Entonces empieza a haber un exceso de tejido adiposo que en los niños medimos de manera un poquito diferente que en el adulto, pero la base del concepto es la misma. Es un exceso de energía que se almacena en el cuerpo en forma de grasa. ¿Cómo es que inicia el proceso de programación del desarrollo de la obesidad infantil? La obesidad infantil realmente es una condición muy compleja y no solamente tiene una causa, ¿verdad? Como lo hemos dicho antes, la obesidad es multifactorial y existen muchísimas condiciones que aumentan el riesgo o la probabilidad del sobrepeso y obesidad. El día de hoy les vamos a mencionar las principales, las que tienen mayor relevancia, y como podremos ver en nuestra pantalla, son tres. Vamos a hablar principalmente de tres factores. El primero es la genética y la epigenética, ¿verdad? Como ya hemos mencionado antes, la epigenética es la capacidad de nuestro estilo de vida de influir en una alteración génica, ¿verdad? Entonces, los genes y toda esta condición hereditaria de nuestros padres puede aumentar el riesgo de obesidad. Existe un término llamado programación perinatal y esta nos explica muy bien cómo ciertos estresores durante el embarazo, durante el periodo perinatal,
puede contribuir al riesgo de sobrepeso y obesidad en el niño. Entonces, hay algunas condiciones que están bien establecidas como riesgosas para la obesidad. La primera es la desnutrición. Cuando un niño es desnutrido, este tiene muchísimo más riesgo de presentar obesidad en su edad joven y adulta. También los niños que tienen bajo peso al nacer, los niños con retraso de crecimiento, las mujeres que son obesas durante su embarazo también predisponen a sus niños a la obesidad. Y ahora conocemos el dato de que no solo la nutrición de la madre, el estado nutricional de la madre influye, sino también del padre al momento de la concepción. Y pues como heredamos los genes de ambos, entonces el estado nutricional de ambos padres influye en nuestra salud y en nuestro riesgo de desarrollar o no la obesidad. Obviamente niños con peso alto también tienen por diabetes gestacional y eso también tienen más tendencia. También hay un riesgo. El otro factor que es fundamental y es de los más importantes es la ingesta excesiva de alimentos que no necesariamente son nutritivos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros exponemos a nuestros niños a alimentos muy calóricos, las calorías vacías que ya hemos mencionado, eso tiene un impacto muy fuerte sobre su metabolismo y podemos nosotros predisponerlos a la obesidad. Y de último está el otro gran factor que es el sedentarismo. Ahora tenemos esta situación, ¿verdad?, en el que los niños han pasado de jugar, de tener una actividad física constante, a tener una vida más sedentaria, a estar más tiempo frente a una pantalla de televisión o pantallas de los celulares, de las computadoras. Entonces el sedentarismo ha aumentado y de esa forma el riesgo de obesidad también ha aumentado. Interesante. Vamos a pasar ahora a la parte del papel del pediatra, porque el pediatra es quien usualmente ve a la gran cantidad de niños llegando. Doctora Celia, ¿cuál es el papel de la pediatría? ¿Qué tan efectivo es? ¿Y con qué respuesta te encuentras usualmente de los padres que son los que llevan al niño con obesidad o con este tipo de problemas a tu consultorio? Bueno, es muy importante porque desde que comenzamos la alimentación del recién nacido, nosotros podemos programar a un bebé a que tenga mucha más probabilidad de ser un paciente obeso. Obviamente tiene que ver el factor genético, el peso de la mamá al concebir, el hecho de que es alimentado con lactancia materna exclusiva o es alimentado con fórmulas infantiles, las cuales se ha visto que están asociadas más a obesidad infantil, el tipo de alimentación, el uso indiscriminado de carbohidratos, ¿verdad?, en las dietas, comida chatarra, el estrés, el no comer a las horas que tiene que ser, la mala dieta en general, ¿verdad? Bueno, si es un papá, dependiendo del nivel cultural de los padres, ellos pueden estar preocupados por eso, pueden que no le den importancia porque el papá es gordito, es bien ponchado, entonces tenemos que saber explicarlo y algunos lo toman con preocupación, solo que también tenemos que nosotros dar un buen plan educacional para que tampoco se le transmita al niño que no tiene que comer porque está gordo. No, el niño tiene que comer porque está en crecimiento, pero tiene que saber comer, tenemos que saber dirigir la dieta, que lo más fácil de comer para todos son carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos es lo más barato. Proteínas y todo lo que son verduras y frutas pues es lo más caro, y carbohidratos es lo que vemos en la calle, entonces algunos pues se tienen que restringir inclusive de fines de semana y de salidas de un muy buen plan educacional, ¿verdad? Interesante la respuesta que hay alrededor de esto. Ustedes pudieron ver ya la pauta de lo que tiene el aspecto de la disciplina de la nutrición y la pediatría y cómo se conjunta. Continúe con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a pasar a hablar de algunos otros aspectos que son vitales para poder entender más acerca de esta condición que cada vez cobra más problemas y que ocasiona más enfermedad. Dato importante. Los niños con obesidad tienen más probabilidad de desarrollar una serie de problemas de salud en la edad adulta, entre ellos cardiopatías, resistencia a la insulina, con frecuencia es un signo temprano de diabetes inminente, trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer y discapacidad. Sabemos que la obesidad infantil tiene riesgos, tiene consecuencias y quiero compartir con ustedes a través del programa Los Investigadores Médicos la historia de Poncho y para ello se ha generado una campaña titulada bajo ese nombre, Ni un Poncho más. Veámoslo, por favor. No vi
en qué instante fue cuando se desvaneció. Yo recuerdo que estaba con ellos a la hora de deportes y fue cuando yo me acerqué, vi que no reaccionaba, entonces le hablé a uno de los chicos que fuera por la enfermera. Empecé a hablar para ver si reaccionaba y no despertaba. Empecé a tomar signos vitales y pues estaban muy débiles. Hola, Pocho. ¿Cómo te sientes? Cansado. Salúdame. Estaba en la oficina y recibí la llamada. Se me hizo muy extraño que me llamaran del colegio. Y no podía creerlo. No podía moverme en ese momento porque me impactó mucho lo que me estaban comentando, lo que me dijeron. Y no sabía qué hacer, no supe qué hacer. Me dijo que le había pasado algo al niño. Salí corriendo. Cuando iba en el camino me volvieron a hablar. Y me dijeron que se lo habían llevado al hospital y me fui directo para allá. Al llegar al hospital, pregunté por él y salió un doctor y me dijo que mi hijo había muerto de un infarto. ¿Cómo puede ser que un niño de 12 años se muera de un infarto? Hoy entiendo que uno como padre ves a tus hijos crecer y piensas que están sanos. Desafortunadamente no te das cuenta y pasas por alto muchas situaciones que en el caso de Poncho fue lo que me pasó. Nunca nos dimos cuenta, no me di cuenta realmente de que su alimentación, el que no hiciera ejercicio, el sobrepeso, le causara la muerte. El resultado de la necropsia fue muy claro. Él tuvo un problema de las arterias coronarias, estaban ocluidas, y también se detectó que tenía hígado graso. Entonces, bueno, todo esto desencadenó en un infarto agudo al miocardio. A fin de cuentas, todo esto derivado de la obesidad. Nos acercamos para que supieran esta historia, para que sepan realmente qué es lo que pasó. La muerte de Ponchito fue por obesidad. Y para que a nadie más le pase esto. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando sobre las situaciones que agravan la obesidad infantil. También más adelante estaremos hablando de cómo contrarrestarla. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Todos sabemos que cuidar de nuestra salud es importante. Una correcta alimentación nos ayuda al cuidado de nuestra salud, ya que consumiendo los alimentos adecuados obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para defenderse de las enfermedades. Lastimosamente, el ritmo acelerado de nuestras actividades no nos permite cuidar de nuestra alimentación, dejando de consumir los nutrientes adecuados, desequilibrando así las células de nuestro cuerpo, dejando el paso libre a enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos entonces? Un grupo de científicos especializados preocupados por nuestra salud crearon Limtox. Limtox es un producto desarrollado específicamente para regenerar las células de nuestro cuerpo, desintoxicándolas de modo que transforma nuestro cuerpo en un organismo tan saludable, capaz de prevenir enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión arterial, diabetes y muchas enfermedades. Limtox regenera nuestras células a través de la desintoxicación celular, para luego hacerlo en nuestros órganos y por último lograr el equilibrio en todo nuestro organismo.
Te explicaré cómo se logra esto. Los niños mayores de 8 años y adultos deben tomar un sobre de Limtox cada 12 horas, mientras que los menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal crónica únicamente medio sobre cada 12 horas, por un periodo de 3 meses. Sin embargo, existen enfermedades en las que se necesita prolongar el tratamiento por más de 3 meses. A partir del 4º mes, puede tomar un sobre al día como mantenimiento, o según las indicaciones de tu médico. En este periodo de tratamiento, Limtox regenera y desintoxica nuestro cuerpo en 5 niveles. A nivel del estrés oxidativo, eliminando radicales libres y protegiendo la célula del daño ocasionado. A nivel celular, protegiendo las células sanas y equilibrando selectivamente las células enfermas. A nivel neuronal, elevando el nivel de producción de energía, mejorando la comunicación entre una neurona y otra. A nivel inmunológico, protegiendo al organismo de toxinas, fortaleciendo y reparando el sistema inmunológico. A nivel de venas y arterias, mejorando nuestra circulación, dándole elasticidad a nuestras venas y arterias. Nunca antes se había formulado un producto a base de flavonoides, con tantos beneficios para la salud, sin ocasionar efectos secundarios. Limtox le devuelve naturalmente el equilibrio a cada una de tus células. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos, y precisamente hablando de la obesidad infantil, el doctor Jacobo Hilario se encuentra listo para hablar sobre esos factores que ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Vamos a hablar ahora de la clasificación para que ustedes tengan una buena información acerca de cómo se clasifica la obesidad infantil y de consecuencias y enfermedades que esta condición trae. Y se añade al panel el doctor Vinicio Granados. El doctor Vinicio Granados es médico y cirujano y además es endocrinólogo. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias, claro, muchísimas gracias a ti. Para iniciar, doctora García, ¿cuál es la clasificación que hay aceptada acerca de obesidad infantil? Bueno, a nivel clínico, el diagnóstico de sobrepeso u obesidad para niños lo hacemos en 2 grupos. Primero está el grupo de los niños que son menores de 5 años. Para ellos se utiliza un indicador de peso para talla. Entonces necesitamos conocer el peso y la talla del niño. Para esta clasificación hay tablas de la Organización Mundial de la Salud que nos establecen cuál debería ser, cuál es la mediana, ¿verdad?, poblacional, y en base a ella nosotros establecemos si el niño tiene sobrepeso o tiene obesidad. Esto se puede hacer por desviaciones estándar o podemos utilizar puntaje Z. Y para los niños que son mayores de 5 años, también utilizamos el índice de masa corporal que aprendimos la semana anterior, solo que para ellos este resultado lo vemos de una manera diferente. Existen tablas de índice de masa corporal para niños y para niñas. Y de igual forma nos referimos con los percentiles. Los niños que presentan un percentil mayor al 85 son niños con sobrepeso o niñas con sobrepeso, y cuando están sobre el percentil 95 ya conocemos un cuadro de obesidad. Entonces esa es la valoración clínica que se utiliza, es la forma de diagnóstico para los niños. Interesante. ¿Cuáles son las consecuencias y enfermedades que trae la problemática de la obesidad infantil? Parte de las consecuencias que trae la obesidad en poblaciones tan jóvenes como los niños y los infantes es que van a desarrollar enfermedades más tempranamente y que pueden esto alterar su expectativa de vida. Dentro de las, de las consecuencias principales que estamos viendo de la obesidad infantil es que tenemos más niños, esto es a nivel mundial, más niños y población joven con diabetes mellitus tipo 2, como diríamos la diabetes del adulto,
la estamos viendo en poblaciones pediátricas y poblaciones infantiles. Esto es preocupante porque las cifras van en aumento, las cifras de diabetes en jóvenes van en aumento. Hay otras consecuencias como tener problemas metabólicos como son las dislipidemias o problemas de colesterol y grasas en la sangre como comúnmente se conocen, que se van a presentar más tempranamente en estos niños. También tenemos otros problemas como la hipertensión que puede presentarse por el exceso de peso de estos niños. Hay problemas como la resistencia a insulina, ¿sí?, que se va a manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Y va a ser pues un predictor que puede en el futuro desarrollar enfermedades del corazón o enfermedades como diabetes, ¿verdad? Interesante que conozcamos, llegamos conciencia de lo delicado que es someter a este grupo de la población a enfermedades tan delicadas como las que describe el doctor Granados. En esta área, ¿tú quieres agregar algo más del punto de vista de la consecuencia y enfermedad de lo que ves en el aspecto clínico de nutrición? Sí, yo considero que también una de las consecuencias en estos niños del problema de obesidad es el daño a su estado emocional, ¿verdad? Vemos que los niños que presentan obesidad suelen ser discriminados por sus compañeros de la escuela o del colegio, y esto también va afectando una serie de factores psicológicos en ellos. Además de la consecuencia de que ya se han establecido hábitos inadecuados de alimentación, y recordemos que lo que aprendemos en nuestros primeros años de vida, no solo en alimentación, sino en todo, es lo que nosotros de manera general vamos a realizar en nuestra edad adulta. Entonces esa también es una consecuencia muy grave, el que están adoptando malos hábitos, y lo más probable es que en su vida adulta ellos continúen con esos hábitos inadecuados de alimentación, de sedentarismo y todos los problemas que ya conocemos. Bueno. Importante, como vemos siempre, el aspecto educativo y de formación, ¿verdad? Y nosotros los padres tenemos la obligación de ser ejemplo y de trasladar eso a estos grupos, a nuestros hijos, a nuestras familias, para evitar que se enquisten y se desarrollen estas condiciones. Tú como endocrinólogo, ¿cómo ves el papel, tu rol de especialista en esa área en relación a la obesidad infantil? ¿Y cuál es la respuesta que tienes en cuanto a tu intervención con estos grupos de la población? Cuando a nosotros nos refieren pacientes con exceso de peso, ya sea sobrepeso o ya sean pacientes obesos, parte de nuestro estudio es investigar probables causas endocrinas, es decir, causas glandulares u hormonales que estén causando sobrepeso y obesidad. Hay que saber que solo 5 y en algunos estudios dicen que hasta el 10% del sobrepeso y la obesidad hay alguna causa asociada. Pero de ahí el 90-95% sabemos que es un desbalance entre la ingesta y la quema de energía. Esto hace que nosotros, de acuerdo a las características clínicas, cómo se manifiesta el paciente, vayamos a estudiar problemas especialmente de la tiroides. Hipotiroidismo sí es una causa conocida de sobrepeso y obesidad. Otro problema que vemos en niños es cuando hay exceso de cortisol, el hipercortisolismo, que es una hormona fundamental para el ser humano. Cuando hay exceso de cortisol, que se conocen como síndrome o enfermedad de Cushing, es algo que hay que valorar y es un estudio bastante profundo. Pero siempre nos quedamos con aquello de que hacemos todo y pues en la mayoría de casos no encontramos una causa, ¿sí? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo diría que en los dos grupos, tanto en la población pediátrica, en los grupos pediátricos como en los adultos, la respuesta es no siempre tan buena. En la población pediátrica tenemos el problema de que decimos, bueno, estos niños tienen más apetito porque están en etapa de crecimiento y desarrollo o porque tienen problemas metabólicos que los hacen ganar peso, ¿sí? Entonces es diferente al enfoque en el adulto. En el enfoque del adulto, por ejemplo, en el manejo nutricional, podemos ser muy restrictivos en sus calorías, cosa que en los niños que están en crecimiento y desarrollo tenemos que ser cuidadosos. Pero en la población pediátrica tenemos eso, y en la población adulta es aquello, ¿verdad? Se someten a un tratamiento, a un proceso para bajar de peso, y después viene el famoso rebote que le dicen.
que no es más que la consecuencia de volver a los hábitos que lo llevaron a ganar peso. Interesante, ustedes pudieron observar cómo las posturas en relación a la intervención dan resultados similares. Vamos a preguntarle ahora a la doctora Alvisures desde su clínica y a práctica pediátrica, ¿con qué se encuentra, doctora? ¿Qué consecuencias y enfermedades ves tú generalmente dentro de tu clínica de pediatría? Bueno, es que en niños lo que vemos es que los niños al inicio tendríamos que ver si fueron, por ejemplo, hijos de madres diabéticas. Entonces esos niños van a nacer macrosómicos, muy gorditos, pueden tener al nacer hipoglicemia, y ya después, si la mamá también era obesa, probablemente tenga ese factor genético de la obesidad. Habría que ver los antecedentes familiares, si hay diabetes. Tienen mucho más predisposición a tener diabetes, ya casi seguro. El porcentaje de diabéticos en Guatemala y en el mundo se está aumentando porque la obesidad también está aumentando, y la mala dieta. Dieta con mucho aporte de carbohidratos, muy poquitos micronutrientes, ¿verdad? Como vitaminas y todo lo demás. Entonces, la dieta no balanceada, ¿verdad? Y mucha comida chatarra que se vende en todos los colegios y escuelas, ¿verdad? Muchísimas gracias a todo este panel por todas estas respuestas. Continúe con nosotros porque aún falta un aspecto muy importante que tiene que ver con prevención, tratamiento e intervención. Continúe con nosotros. Dato importante: la obesidad exógena es la más común y no está causada por ninguna enfermedad del organismo, sino que es provocada por los hábitos de cada persona. Este tipo de obesidad constituye aproximadamente entre el 90 y el 95% de todos los casos de obesidad. La obesidad endógena está provocada por problemas endocrinos o metabólicos y es menos frecuente, pues solo entre un 5 y un 10% de los obesos lo son debido a estas causas. Este tipo de obesidad es debida a problemas como hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, problemas con insulina, la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico o el hipogonadismo, entre muchos más. A lo largo de muchos programas hemos hablado de la importancia de la alimentación, y para nuestros niños, nosotros como padres debemos estar atentos a escoger los alimentos adecuadamente, así que le presento la siguiente nota. La hora de la comida es para muchos padres una verdadera pesadilla. La mesa se convierte en un campo de batalla donde padres e hijos se enfrentan en un pulso para ver quién gana. No se trata solamente de una lucha de poderes, sino de la verdadera preocupación de los padres por la alimentación infantil y cómo generar buenos hábitos alimenticios. Por eso les dejamos estos consejos para enseñar a nuestros hijos cómo alimentarse de forma correcta. 1. Nosotros somos su ejemplo. La imitación es el recurso por excelencia que emplean nuestros pequeños para saber cómo comportarse. ¿Les enviamos un buen mensaje nutricional a nuestros hijos si no comemos saludablemente? Claro que no. Si queremos que coman verduras, nosotros debemos comerlas. 2. ¿Qué opinan ellos? Cuando les damos la oportunidad de elegir, saborean un poco de control que nos beneficia. ¿Prefieres pavo o atún? De esta forma, evitaremos caer en la trampa de preparar platos diferentes para cada miembro de la familia. Y hacemos ver a nuestros pequeños que su opinión es importante. 3. Seamos realistas. Si deciden no comer y ponen pretextos, no se preocupe y deje que no coma. No van a morir de hambre antes de la próxima comida. Si ellos empiezan a sentir hambre, también empezarán a entender las consecuencias de no comer. 4. No hay alimentos prohibidos. Caramelos, golosinas, chocolates. Si nuestros pequeños se dan cuenta de que se los escondemos, querrán consumirlos todavía más. Pueden tener acceso a ellos, pero no controlar cuándo comerlos. No se trata de alimentos prohibidos, sino de alimentos de consumo muy moderado. 5. Es mejor no obligar. Si le forzamos a probar algo, obtendremos rechazo. Y si probamos a animarlos, si rechazan el alimento, no debemos castigarlos ni obligarles a que lo prueben. Retiremos el plato sin comentarios negativos ni enfados y se vuelve a intentar pasado unos días. 6. Postres como soborno. Cuando utilizamos el postre, generalmente algo dulce, para que coman los platos principales, estamos enviándoles un mensaje equivocado sobre lo que merece la pena comer, ya que les creamos la idea de que el dulce es más valioso que las verduras o la carne. 7. Cuestión de cantidad. No debemos olvidar que nuestros niños se llenan antes que nosotros a la hora de comer y necesitan una cantidad más reducida de alimentos. Ver el plato lleno para ellos puede angustiarles, por lo que es preferible poner menor cantidad en caso de tener más hambre. Si quieren repetir, es mejor. Esta es una premisa básica de la alimentación infantil. Tener presente que buscamos calidad, no cantidad.
El camino para generar buenos hábitos alimenticios en los niños es largo y sinuoso. Necesitaremos mucha paciencia, pero al final dará sus frutos. Piense que una buena alimentación infantil es la base para que el día de mañana nuestros hijos coman de manera variada y saludable. Es momento nuevamente de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos hablando de cómo prevenir la obesidad infantil. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos y estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Es momento de compartir junto al doctor Jacobo Aguilar y nuestros especialistas acerca de la prevención de la obesidad infantil. Una condición tan importante requiere de medidas igualmente importantes. Y esta parte vamos a entrar entonces a lo que se llama intervención. Si no intervenimos esta condición de obesidad infantil, que ustedes ven las cifras tan altas, entonces estamos condenando a lactantes, niños y adolescentes a que acarreen en su vida esta condición que tiene problemas orgánicos, físicos, emocionales y más adelante enfermedades importantes, cardiopatías, trastornos de las grasas, cáncer. Así es que para esta parte de la intervención, ¿qué hay de pautas en cuanto a prevención, tratamiento, educación desde el punto de vista de la nutrición? Bueno, así como la obesidad es un problema multifactorial, el tratamiento y la prevención también debe serlo, exactamente. Entonces tenemos que tener claro que una sola intervención no va a resolver el problema, sino que debe ser el conjunto de diferentes factores que contribuyan a ir disminuyendo esta condición. Les vamos a hablar de manera general de las más importantes
Como podrán ver en sus pantallas, tenemos como primera línea el promover hábitos de alimentación saludables, ¿verdad? Tratar la manera de, y esto no solo se va hacia el individuo, hacia la familia, sino a la sociedad, de que los alimentos que sean más disponibles, que sean más asequibles, sean alimentos saludables. Luego tenemos promover la actividad física y reducir el sedentarismo, ¿verdad? Las actividades, por ejemplo, de ver televisión en lugar de salir a jugar. Entonces, un dato importante es que más del 80% de los adolescentes del mundo no logran cumplir con la recomendación de actividad física diaria, que son 60 minutos. Más del 80% no lo está haciendo, ¿verdad? Entonces debemos evaluar qué están haciendo los niños y los jóvenes en lugar de realizar actividad física, en lugar de jugar, se están dedicando a otras actividades que son sedentarias. Luego tenemos un aspecto importante que es el cuidado pregestación y durante el embarazo. Es muy importante que la madre cuide su alimentación. Recordemos que la mayoría de los embarazos no siempre son planificados, ¿verdad? Y las mujeres se dan cuenta que están embarazadas ya, por ejemplo, a finales del primer trimestre, por decir algo. Entonces, es importante que la mujer se cuide y durante el embarazo también es importante cuidar si hay presión alta, si hay niveles de glucosa altos, si la mamá es obesa, eso también predispone al niño a que sea obeso. Entonces, todo el cuidado gestacional es muy importante. Luego tenemos también cuidar la alimentación en la infancia, la lactancia materna, ¿verdad? Ya la hemos mencionado, es fundamental. La lactancia materna es protectora contra el sobrepeso y la obesidad. Entonces, como ya les hemos dicho, los primeros 6 meses de vida, lactancia materna exclusiva. Exactamente. Y la alimentación complementaria también es muy importante, no iniciar la alimentación complementaria antes de tiempo. Muchas mamás a veces ven a sus hijos como, ay no, pero él ya está grande y ya puede, él ya quiere, ¿verdad? Agarra la comida, pero no, debemos esperar porque también la introducción temprana de los alimentos puede ser una causa, un riesgo de obesidad y sobrepeso en los niños. Y bueno, luego tenemos el último factor, que es crear ambientes escolares saludables. Recordemos que los niños pasan gran parte de su tiempo en la escuela, en el colegio, entonces eso ya es un poquito más de gobierno, ¿verdad? Alguna normativa, por ejemplo, para el tipo de alimentos que se venden en las instituciones, que los programas de las escuelas incluyan lo básico sobre salud y nutrición que se le enseña a los niños. Incluso hay quien aconseja que hayan programas donde se le enseña a los niños y a sus padres alimentación, la preparación de los alimentos de una manera más saludable. Entonces, estos son algunos de las intervenciones que nosotros podemos tomar como tratamiento y como prevención. Como mencionaba el doctor, en los niños es muy importante que cuando un niño tiene sobrepeso o obesidad no es de ponerlo a dieta, ¿verdad? No es de restringir su energía porque está en crecimiento. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar los alimentos que no son saludables y promover la adopción de hábitos más sanos de alimentación y de actividad física. Muchas gracias, porque son consejos y direcciones y sugerencias prácticas, ¿verdad? Y asequibles. Doctor Granados, en esta condición de intervención, ¿qué propones tú desde el punto de vista de tu disciplina, de tu especialidad, para poder prevenir, tratar, frenar esta condición que va en incremento? Bueno, la intervención debería, como decía la doctora, debería enfocarse en la prevención. ¿Por qué? Hace un tiempo un profesor americano nos presentó datos, en Estados Unidos tienen muchos datos, y mostraba los datos de que la edad límite para que los niños tomen hábitos saludables es cuando terminan la primaria. ¿Sí? Después de eso ya es difícil que los niños adopten hábitos saludables, ¿sí? Entonces, desde la población pequeña hasta el fin de la primaria nosotros tenemos que trabajar mucho, porque ya después se nos dificulta mucho esta parte preventiva porque es difícil que adopten hábitos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Pues el manejo, como es multifactorial este problema, un manejo multidisciplinario, ¿sí? Nosotros nos apoyamos mucho con las nutricionistas, nutriólogas, algunas veces es necesario apoyarse también en los psicólogos o las licenciadas en psicología. Y pues nuestra recomendación es siempre que se presenta un infante o alguien joven
con problemas de peso, debemos de hacer un estudio profundo para descartar que haya alguna causa endocrinológica o de otro tipo que esté generando que el paciente esté ganando de peso. Entonces, parte de lo importante es que uno promueva los alimentos saludables, que uno promueva la actividad física. En promedio se considera que la población joven está 4 horas diarias en la televisión y el tiempo hora dedicado a la televisión incrementa mucho el riesgo de obesidad. Estás comiendo mientras estás viendo el programa. Entonces eso, y promover que se muevan, como decimos, muévanse para que esto sea lo que vaya arreglando ese desequilibrio que hay entre lo que se ingiere y lo que se gasta en energía. Así es, fabuloso, porque a los padres de familia que nos escuchan esto puede promover hasta acercamiento familiar. Me pongo los tenis, la ropa y los invito a todos a jugar una chamusca, a andar en bicicleta o a hacer ejercicio. Doctora Alvisures, desde tu consultorio diario con pacientes, ¿qué es lo que tú recomiendas para tratar, prevenir esta condición de la obesidad infantil con la que tú te has de encontrar dada tu especialidad de pediatría? Un niño puede estar gordo, obeso y tener deficiencia de micronutrientes. Eso es definitivo. Puede tener anemia, que le falte hierro, le puede faltar seguramente zinc, que no lo consume lo suficiente con los alimentos, vitamina C, vitamina A. Entonces, todos esos micronutrientes, por lo general, los alimentos no lo aportan. La mayoría de alimentos pues tienen carbohidratos, tienen proteínas como la carne, el huevo, entonces, pero los micronutrientes tendría que consumir demasiadas frutas, verduras para tener la cantidad. Por ejemplo, zinc, no le llegamos a la cantidad de zinc que necesita un niño ni calcio. Entonces, los micronutrientes independientemente puede estar obeso y puede estar anémico, ¿verdad? Necesitan. Muchísimas gracias, este es un panel muy importante. No podíamos dejar de hablar de esta condición, ¿verdad? Y de llevar información. Y ustedes pudieron ver hoy este panel tan bien conjuntado, tan bien integrado. Así es que yo quisiera aún pedirles que den una pauta final de recomendación a todos, a los padres, y aún que empiecen por ellos, ¿verdad? Para que no haya un padre con una condición de obesidad queriendo hacer que su hijo la corrija si no se empieza en casa. Tal vez empiezo contigo, Mar. Sí, eso que acaba de mencionar es una recomendación muy importante, que el ejemplo que dan los padres a sus hijos es crucial. Realmente vemos a muchos padres que les dicen a sus hijos, cómete tus vegetales, cómete tu fruta, no comas estas frituras, por ejemplo, pero cuando los hijos ven el comportamiento de los padres es totalmente opuesto, ¿verdad? Ellos no consumen vegetales, ingieren alimentos que no son saludables, entonces recordemos que los niños hacen lo que ven y no tanto lo que nosotros les decimos, entonces el ejemplo es crucial. Básico. Doctor Velas. Yo pienso que como estamos hablando de una población que cada vez está más expuesta a estos problemas, es importante que, como mencionaban, que el problema se aborde desde el hogar, que se inculquen buenos hábitos, pero que se predique con el ejemplo, como decimos, y que también se motive que en las escuelas y en los colegios, por ejemplo, las loncheras sean loncheras nutricionales. Eso es muy importante, que se evite el consumo de los azúcares y carbohidratos. Y otra cuestión importante es que se promueva la actividad física. El problema que tenemos con nuestros jóvenes es cuánto tiempo pasan entre el bus, el colegio, la escuela y el traslado en la ciudad. Entonces, el tiempo que tienen ellos para actividad física es muy bajo, y el colegio en general, las escuelas hoy están dedicando muy poco tiempo a la educación física y cada vez estamos viendo más jóvenes, y como dice uno, bueno, si es un niño con sobrepeso va a ser un adolescente obeso y va a ser un adulto enfermo. Entonces tenemos que cambiar eso para cambiar esa, es decir, esa es la consecuencia que vamos a tener en la edad adulta. Lo que no pudimos cambiar de niños es muy difícil que nosotros lo podamos corregir en la edad adulta. Claro, muchísimas gracias. Tuvimos a la doctora Alvisures, pediatra, a la licenciada García, nutricionista, y al doctor Granados, endocrinólogo, llevándonos de nuevo a las pautas básicas de salud, hábitos alimenticios, conducta, comportamiento. Así es que vamos a pasar en el bloque posterior a hablar de un asunto muy importante, y es con todo lo que arremete la industria de alimentos, la publicidad. Quédese con nosotros porque esta información es importante. Dato importante.
Es muy importante comenzar a combatir el sobrepeso desde el nacimiento, inculcando hábitos de vida saludable en los niños desde que son muy pequeños. Siguiendo algunas pautas de conducta, podemos evitar la obesidad infantil en nuestros hijos, como hacer ejercicio, adoptar hábitos alimenticios saludables, evitar el sedentarismo y predicar con el ejemplo. Son algunos de los consejos para que nuestros niños tengan una vida saludable. Gracias por continuar con nosotros. Este es el programa Los Investigadores Médicos. Al volver estaremos hablando de cuán perjudicial es la comida chatarra. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Necesitan medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y qué tratamiento tomar? Pues hoy te explicaré algunas cosas sobre el cáncer y cómo obtener mejor calidad de vida durante su padecimiento. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de los tratamientos convencionales. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente, buscando mejorar la calidad de vida del paciente. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo. Y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición, necesita alimentarse, y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo combatimos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer, para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de combatir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, contrarrestando los efectos del cáncer de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado, para poder obtener moléculas específicas capaces de combatir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes, esto es normal, ya que son las moléculas de flavonoides que se encuentran en pequeñas cápsulas gracias a la tecnología de microencapsulado. ¿Ves qué fácil es? Pues para que Oconex sea efectivo mejorando la calidad de vida del paciente, durante el tratamiento te damos unas pequeñas recomendaciones. No tomar lácteos y sus derivados, evitar el azúcar, disminuir el consumo de carne y evitar bebidas alcohólicas. ¿Lo ves?
No es nada del otro mundo. Espero haberte ayudado y enseñarte que Oconex es el mejor coadyuvante descubierto en Guatemala para casos de cáncer. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros. Este es el programa Los Investigadores Médicos y de lleno vamos directo junto al doctor Jacobo Aguilar para hablar de lo perjudicial que es la comida chatarra y cómo obtener los nutrientes de nuestros alimentos. Y en esa parte final le entramos a la condición que tiene que ver la industria alimentaria responsable. Vamos a hablar de algunos aspectos negativos y obviamente vamos a terminar con las recomendaciones positivas. Nos llama mucho la atención la condición que tiene el consumir esas grandes cargas de alimentos carbohidratados que semejan los problemas adictivos de las drogas. Cuando una persona consume una droga, eso entra al sistema general, al estómago, luego va al cerebro y desarrolla ahí la liberación de neurotransmisores que hacen que se perpetúe el consumo. Igual ocurre con esas cargas de carbohidratos. Llegan a los mismos centros dopaminérgicos, desarrollan un estado de euforia, seguido de un estado de disforia o de desgano y que perpetúan la necesidad de continuar consumiendo. Esto es muy preocupante, Marlene. ¿Qué hay sobre todo esta condición casi adictiva en cuanto a esa necesidad y esa apetencia de comer dulce y además de no solo el problema adictivo, sino lo que trae para generar acúmulo de grasa y de lípidos? Sí, claro, como lo mencionamos en el programa anterior, cuando nosotros cargamos a nuestro cuerpo de glucosa, se genera una cantidad de dopamina en nuestro cerebro y eso nos hace sentir bien y los niños no son la excepción, ¿verdad? Ellos se sienten alegres, se sienten contentos, con mucha energía y luego esto baja y los niños se sienten otra vez con hambre, entonces es un ciclo que no parece terminar. Es importante mencionar a uno de los protagonistas en esta epidemia de obesidad y es la industria de alimentos, cómo ellos lanzan su publicidad y realmente en los últimos estudios vemos que no es precisamente a los padres a quienes va dirigida la publicidad, sino es a los niños, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Los niños, a pesar de que ellos no tienen el poder de compra, sí logran persuadir a sus padres para que compren lo que ellos quieren. De hecho, se ha establecido que un 80% de los padres hacen una compra de un alimento chatarra porque sus hijos les hicieron algún tipo de berrinche, ¿verdad? Y ellos dicen que si el niño no lo hubiera pedido de esa forma, no lo hubieran comprado. Entonces ahí realmente entra un poquito de conciencia que debería tener la industria de alimentos con esa publicidad tan invasiva que, como les digo, va dirigida a los niños y podemos ver que la publicidad de alimentos chatarra están específicamente en horarios de televisión cuando los niños están viendo en su casa, ¿verdad? O sea, no es un horario cualquiera, sino está establecido en qué momento los niños están viendo la televisión y de esa manera los abordan. Entonces, como padres también deben ser bastante inteligentes y no dejarse manipular por los niños porque al final la decisión la toma el padre. Entonces, a los padres yo les quisiera dar esa recomendación, ¿verdad? De que si sus hijos les están haciendo algún tipo de berrinche o de verdad quieren comprar algo, que busquen otra manera, una estrategia de quitar la atención del niño de eso. Yo sé que es bastante complicado porque, como les digo, la borde de la industria es bastante fuerte y nosotros vemos anuncios, vemos publicidad, vemos en el supermercado que incluso este tipo de alimentos está al nivel de los niños, o sea, ni siquiera están en alto, sino está donde a ellos les queda accesible, ¿verdad? Entonces, este asunto de la industria es bastante complejo, no todas las industrias tienen esa conciencia de ayudar a disminuir este problema. Es un problema real y es un problema, como lo mencionamos, con muchos factores, con muchas causas y es bastante complicado el abordaje. Así es, no podemos todo legislarlo y no todo lo que se legisla se cumple. Así es que es educación, formación, actitud y ejemplo. Pero si van a
de alguna forma a prevenir que sus niños desarrollen una condición que vimos todas las consecuencias que trae, incluyendo consecuencias emocionales y mentales y de desarrollo. Vamos a pasar ahora a la parte que nosotros ya estamos promoviendo y es una industria alimentaria farmacéutica responsable. Y en este sentido, ¿qué hay respecto a la condición del niño con desnutrición, con obesidad, que no está bien nutrido, y el aspecto que tiene que ver, si no se está comiendo bien, de los suplementos nutricionales? Sí, a pesar de que un niño presente sobrepeso u obesidad, eso no es sinónimo de que el niño está bien nutrido, ¿verdad? Tiene un exceso de peso, un exceso de grasa, pero puede ser deficiente en muchas vitaminas, en muchos minerales. Podemos ver a niños que presentan sobrepeso y obesidad, pero se mantienen cansados, tienen dificultad para poner atención en clase, por ejemplo, y eso significa que hay alguna deficiencia que no hemos identificado. Entonces, en estos casos, la suplementación es recomendada, ¿verdad? Porque a pesar de que el niño come bastante, como dijimos, no se nutre. Entonces, los padres podrían dar algún tipo de suplementación. En Farmalat ya como industria hemos tomado conciencia, ¿verdad? Y ya existen productos como vitaminas, algunos minerales, algunos complejos. Por ejemplo, el Macrovital Ultra, ¿verdad? Que son vitaminas y minerales que la mamá puede espolvorear en los alimentos de una manera rápida, bastante fácil, no cambia el sabor de los alimentos y se asegura que su hijo está obteniendo vitaminas y minerales que tal vez no obtiene de su alimentación regular, ¿verdad? Y así existen otros productos que ya se cuentan en Farmalat, que pueden ayudar a disminuir estas deficiencias nutricionales en estos pacientes que presentan sobrepeso y obesidad. Interesante, porque todos los oligoelementos, todas estas sustancias que son importantes en la nutrición, en el desarrollo de la inmunidad, en la prevención de enfermedades, están presentes ya en algunos productos. El VitaPlus Oxy es un producto que a mí me atrae muchísimo, tiene coenzima Q10 y una serie de elementos que hacen que uno de alguna manera tenga la certeza como médico de que la persona cumplió con sus necesidades nutricionales y la adición de estas condiciones. Igualmente, recuerden que hemos venido platicando de estrés oxidativo. El estrés oxidativo hace que las grasas se alteren, y cuando las grasas se alteran ocurre un proceso que se llama lipoperoxidación. Eso hace que las grasas empiecen a crecer, se acumulen y ocasionen enfermedad. Todo este trastorno del sistema del tejido adiposo ya fue abordado por la licenciada Marlin en un programa anterior. Pero yo quisiera preguntarle si hay una similitud también en el problema de la obesidad infantil. Sí, claro, es de la misma forma, ¿verdad? Recordemos que el tejido adiposo no es un tejido tal cual que no tenga ninguna función más que hacerse más grande. El tejido adiposo es realmente un tejido endocrino porque secreta hormonas y es el más grande de nuestro cuerpo y el único que puede variar su tamaño. Mientras más grasa, mayor es este sistema endocrino. Entonces, mencionamos que la grasa produce inflamación y la inflamación nos lleva a un estrés oxidativo. Entonces, es un ciclo en el que se está engordando y está generando estrés, se está inflamando, entonces eso nos hace más propensos a enfermedades. Interesante. El estrés oxidativo hay que continuar combatiéndolo. Está presente en cualquier condición y la obesidad infantil no es la excepción. Así es que conjugados flavonoideos, conjugados de biomoléculas como Limtox, Cevilat y todas estas condiciones que la medicina biomolecular a través de innovación biomolecular ofrece, es importante. Y si usted accesa a las páginas de Farmalat, podrá obtener mucha información alrededor de esto. Vimos hoy con mucha satisfacción cómo pudimos reunir un panel de especialistas para hablar de una condición que nosotros en Guatemala tenemos que tratar, prevenir y detener. Así es que fue un gran gusto haber estado con usted. Yo soy el doctor Jacobo Aguilar de los Investigadores Médicos y los esperamos domingo a domingo con programas cruciales, importantes, intensos como el que hoy vieron de la obesidad infantil. Usted es parte fundamental del programa Los Investigadores Médicos, nuestros invitados y por supuesto el doctor Jacobo Aguilar. Será hasta la próxima oportunidad en punto de las 18 horas por este canal que usted y yo tendremos una nueva cita.
Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad.